Vamos a ver un video para lanzar esta palabra. Prometo que voy a predicar muy corto. Si rogase mi Señor, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así me ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel para que te sane de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¿Soy yo Dios? Que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: Ve y dile que vaya y ¿por se qué lave has 7 rasgado veces tus vestidos? en el río Jordán. Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. He aquí. Yo decía para mí: saldrá e invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará y sanará la lepra. ¿Acaso Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré limpio?
padre. Mi padre. Si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si él te dijera: lávate en el Jordán y serás limpio? Y Naamán volvió ante Eliseo y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. No hay Dios sino en Israel. Cómo disfruto de la sonrisa de esa niña, esa judía que terminó siendo la criada de la esposa de Naamán. Esa sonrisa pícara, porque detrás de su comentario casi desata una guerra. Fue un asunto de Estado. Este hombre, Naamán, era un hombre exitoso.
exitoso a los ojos de la sociedad. No era un soldado más, ni siquiera era un capitán, era el general del ejército más poderoso de entonces. Tal es así que Israel, como tal, como reino, era vasallo, es decir, respondía de alguna manera a la protección de Siria a cambio de impuestos. Este hombre evidentemente gozaba del favor del rey, le había hecho ganar muchas victorias. Este hombre gozaba de la admiración y el respeto de sus soldados. Era un hombre conocido por ser valiente, por eso era el general. Probablemente había llegado a un punto donde se le consideraba tan importante que ni aún la lepra lo había proscripto de su tarea como militar, sino que seguía en funciones. Y evidentemente era también un hombre que tenía el cariño sincero y el consejo de su esposa, porque fue su esposa la que le dijo acerca de lo que la criada le había dicho, de que había un hombre en Israel, un profeta que lo podía sanar, un hombre que lo tenía todo, exitoso, pero cada día al mirarse frente al espejo se sentía absolutamente desdichado, absolutamente miserable, porque tenía lepra, una enfermedad que no solamente era vista como un mal social, sino también con una visión espiritual, es decir, era maldito, había sido maldecido por el mismo Dios. Yo no sé cómo te ven a ti los demás y no sé cómo tú te ves frente al espejo cada mañana, pero la realidad es que muchos de nosotros podemos vernos como Naamán, exitosos frente al mundo, frente a la sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, incluso dentro del contexto familiar. Pero hay un espejo que no miente, hay una almohada que cada noche nos recibe y hay una conciencia que nos dice cómo realmente está nuestra vida. Puedes tener todo en este mundo, pero si no tienes la paz de Dios, producto de la reconciliación de lo que Cristo hizo en la cruz a tu favor y al mío, entonces haz de cuenta que no tienes nada, porque vas a tratar de obtenerla a través de la seguridad que te dan las riquezas, vas a tratar de obtener esa paz a través incluso de buenas acciones, vas a tratar de obtener esa paz a través de llevarte bien con los demás o de hacer cursos aquí y allá o de la realización profesional o lo que fuera, y no la vas a encontrar, porque es una paz que solamente se encuentra en Jesucristo. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. No tengan miedo ni se turbe vuestro corazón. Y el apóstol Pablo en Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz solamente puede venir cuando tú estás reconciliado con Dios. Y eso fue lo que sucedió con Naamán. Por eso a este mensaje le titulé El bautismo de Naamán. Y yo sé que algunos deben estar pensando: el pastor se equivocó porque el bautismo es del Nuevo Testamento. Pero este es un bautismo profético. Un bautismo que apunta a lo que hoy ustedes vieron aquí, donde 13 personas de entre nosotros, que aquí están, algunos jóvenes, algunos no tan jóvenes, hombres y mujeres, en un momento de su vida, algunos con poquito tiempo de haber escuchado el Evangelio, otros con haber nacido incluso en una cuna cristiana, pero todos con algo en común. Todos en algún momento vieron a Jesús,
vieron que Jesús murió en la cruz por ellos, vieron el amor de Dios, percibieron el amor asombroso y paternal de Dios que te abraza y que te dice todo está bien y todo va a estar bien. Tus pecados han sido perdonados, puedes encontrar paz para con Dios y esa paz puede reflejarse en la relación con tus semejantes. Lo mismo que encontró Naamán aquel día en ese río Jordán es lo que hoy encontraron cada uno de los que pasaron por las aguas del bautismo. El bautismo de Naamán es un bautismo a regañadientes, ¿sí se dieron cuenta? Este hombre llega con todo su séquito de soldados, con todo el protocolo frente a la casa del profeta, porque el profeta había visto también una coyuntura política, algo muy interesante, porque el rey Joram estaba muy sacado de onda por la carta que le había mandado el rey que lo había hecho vasallo, que era el rey de Siria, y entonces lo recibe el profeta porque le dijo envíamelo, pero en lugar de recibirlo el profeta lo recibe un criado, un muchachito, probablemente sea Giesi, quien era el criado, quien era el asistente, por así decirlo, del profeta. Imagínense, semejante general y sale un criado. Y el asistente le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. El río Jordán no es un río cristalino, es un río muy meandroso, es un río que tiene muchas vueltas y que por la altura donde nace y por la altura donde desemboca, tiene mucha fuerza y como tiene mucha fuerza arrastra mucho sedimento que lo hace un río que no es limpio, no se ve cristalino. Así que imagínense, este hombre llega al Jordán, como vimos, y se para ahí y dice, no puede ser, y encima me mandaron al Jordán, hay muchos ríos mejores allá. Y ya venía regañadientes, venía enojado, ¿cómo puede ser que un muchachito me diga lo que tengo que hacer? Ni siquiera salió el profeta, y además, por lo menos me hubieran hecho un conjuro, por lo menos me hubieran dicho algo especial, por lo menos me hubieran hecho un ritual más especial que meterme 7 veces en un río. Sin embargo, lo hizo, obedeció. Porque en el reino de Dios lo importante no es los argumentos que tú tienes para obedecer, sino tu obediencia, lo que tú haces. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 hijos? Jesús dijo que había un hombre que tenía una viña y le dijo a sus hijos que vayan a trabajar y uno dijo, sí, voy a ir, pero no fue. Y el otro dijo, no voy a ir, pero finalmente fue. Y entonces Jesús pregunta, con una pregunta prácticamente de kinder, y dice, ¿quién de los 2 hizo la voluntad de Dios? Finalmente el que fue, a regañadientes, pero fue. Yo no sé cómo hayan llegado cada uno de estos, porque no tuve el privilegio de discipularlos directamente, no sé cómo hayan llegado a el agua del bautismo. Algunos probablemente llegaron con temor. ¿Qué pasa? Este es un temor muy característico. ¿Qué pasa si me bautizo y al otro día no pasa nada extraordinario en mi vida? Sigo teniendo las mismas tentaciones, las mismas luchas, los mismos problemas. Bueno, ¿dónde están? ¿Aquí? La mayoría, algunos, están ya distribuidos. Quiero darte buenas y malas noticias. La vida sigue y van a haber mismas luchas, van a haber mismos problemas, pero ahora tienes muy claro, porque tú has confesado ahí, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos te da a ti el poder para caminar en la victoria. Eso es lo que confesamos cuando nos bautizamos. Cuando las personas se sumergen en el agua, están diciendo que mueren a una vieja vida. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Así que el poder de la resurrección de Cristo va a hacer que el pecado ya no tiene poder sobre ti.
ya no te manda, ya no te dice qué hacer, ya no estás supeditado a los poderes de las tinieblas, al poder del mundo y al poder de la propia concupiscencia o malos deseos. Hay buenas noticias para ti. Puedes vencer, en Cristo tienes victoria, no tienes por qué vivir una vida miserable. Jesucristo te hace libre. Algunos quizás llegaron a este momento no solamente con temor a cómo va a ser el día después, sino también literalmente sobre la idea o frente a la amenaza tácita de la propia familia que pareciera que nos dijera: ¿sabes qué? Estás traicionando las tradiciones familiares. ¿Sabes qué? Estás yendo en contra de todo lo que te enseñamos, de todas las costumbres ancestrales. Estás de alguna manera traicionando la fe de tus padres y tus abuelos. Yo quiero decirte que te entiendo, yo también lo viví cuando tenía 14 años y di este paso de no solamente recibir a Cristo en agosto del año 86, ese día se hizo la luz en mi vida, ese día nací de nuevo, sino en el mismo año, en octubre, también me bauticé. Y quiero decirles algo, hacía mucho frío, a diferencia de hoy, que daba ganas de meterse. Pero ¿saben qué? Yo me acuerdo que estaba mi abuela paterna, había parte de mi familia ahí. Y yo podía percibir cómo ellos no estaban entendiendo lo que aquel nieto de 14 años estaba haciendo. Ya lo habían hecho mis padres, pero tenían la ilusión de que había sido alguna locura de mis padres. Pero ahora los nietos encima también estaban siguiendo a este Jesús. ¿Cómo puede ser? Si yo tengo la foto cuando a mí me bautizaron en el bautisterio, en la pila bautismal, cuando el sacerdote me echó la agüita y yo tuve los padrinos. Uno es mi tío, el otro es mi madrina Susana, que si me está viendo le mando saludos a Susana, que vive en Buenos Aires. Y yo cada vez que los veo les digo: padrino, madrina, me encanta. Es que mis papás hicieron lo que sabían en ese momento, lo que tenían a la luz. Ellos me dieron lo mejor que me podían dar. Pero ¿saben qué? Una noticia: yo no participé de la decisión. Yo era un bebé, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Lo hicieron mis padres con una fe, con un amor, y lo hicieron de buena manera, y creo que fue algo bueno conforme a lo que ellos entendían en ese momento. Pero cuando fui adulto, entonces comprendí que el bautismo era una decisión personal y consciente, y que no solamente tenía que recibir un agua que me echaran, sino que la palabra bautismo en sí significa inmersión, significa sumergimiento. Por eso nosotros cuando bautizamos en una pila, de manera tal que alguien se pueda sumergir hasta el fondo. Me ha tocado estar en bautismos en ríos, en mares, en lagunas, en lagos, en tinacos, como los que estuvimos acá, en alberquitas. Ahora tenemos estos que parecen un poco más modernos de la era post-pandemia. No importa dónde, me ha tocado estar en bautismos en alguno de ustedes en la casa, por ejemplo mi hermana, creo que fue Yolanda, en su tina, con el jacuzzi. Y ahí dijimos, en plena pandemia, no me acuerdo cuál fue la situación, y ahí la bautizamos. Me acuerdo que también tuvimos bautismos clínicos con personas que no podían trasladarse, y los bautizamos en silla de rueda en sus propias casas. No importa cómo. Es un hecho tan sencillo, un hecho tan natural, porque tú lo que haces simplemente es confesar algo que Jesús dijo: métanse al agua y crean. Cuando ustedes salen del agua, ustedes lo que están confesando es algo que sucedió acá adentro y es real, no es algo inventado, es real. Ahora fíjense lo que dijo Naamán. Después de todos los argumentos que él pensó antes de sumergirse. Perdón, no lo dijo Naamán, lo dijo el siervo de Naamán. Señor, en la versión 60 dice: Padre mío. Eso habla de que los siervos tenían una relación estrecha con el general. Padre mío, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Y yo quiero quedarme con eso en este día.
La mayoría de nosotros pensamos como Naamán. Ay, si me dijera algo extraordinario, si me dijera que tendría que subir al monte aquel tan difícil, lo hubiera hecho. Pero esto de meterme 7 veces en un río que encima está sucio, ¿me va a limpiar de la lepra? ¿Es verdad que recibir a Cristo nada más porque lo creo y levanto la mano como una manifestación de fe, Jesús entra en mi vida y me hace una nueva persona y luego me dice que me meta en un tinaco con agua y soy una nueva persona? Es verdad, no tengo que hacer más nada, no tengo que anotarme en invasión, no tengo que ser un buen diezmador, no tengo que portarme bien. Es que yo no me quiero bautizar todavía porque no cumplo los requisitos. Es que justamente de eso se trata el bautismo. El bautismo es un acto de fe por el cual tú crees en algo simple, claro y sencillo, que Jesús vino a tu vida y que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que Él te perdonó los pecados y que esa agua no te limpia los pecados. Lo que te limpia los pecados es la sangre de Cristo que fue vertida por ti. Esa agua es el símbolo de un funeral donde tú asistes a tu propio funeral, donde tú mueres a una vieja vida y naces a una nueva. Quizá tú te hayas hecho esta pregunta, como lo pensó Noé, si algo más difícil, si me pidieran algo más difícil, pero ¿por qué algo tan sencillo? Quizá alguien se esté preguntando, ¿y por qué 7 veces? Yo creo que el bautismo de Naamán fue profético. Apuntando, 7 es el número perfecto, apuntando a la perfección. ¿Por qué? Porque el bautismo que nosotros practicamos justamente está basado sobre un hecho que fue consumado en la cruz. Cuando Jesucristo dijo, todo está hecho, está acabado, no hay nada más que agregarle. Es la obra de Cristo en la cruz, es lo que Jesús hizo en la cruz, es el sacrificio del Cordero por nuestros pecados. Eso es lo que te salva. Pero el bautismo es la manifestación externa, es el hecho inequívoco donde tú te sumerges en esto que es la familia de la fe, donde tú dices yo quiero pertenecer a esta familia, donde tú dices yo quiero ser parte, yo quiero obedecer a Jesús. ¿Qué me dice Jesús que haga? ¿Me tengo que meter bajo el agua? ¿Tan difícil es eso? Yo quiero animarte a que hoy tomes una decisión. Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, o si ya se la entregaste, pero no diste este paso tan importante del bautismo, quiero decirte que tu vida en Cristo todavía no ha comenzado. Conozco creyentes que hace 10, 15, 20 años que van a la iglesia y todavía no se han bautizado. Tengo buenas noticias. La vida cristiana comienza cuando tú te bautizas. Por eso dice, el que cree y es bautizado será, otra vez, el que cree y es bautizado será. Y alguien me dirá, pero ¿cómo lo entiende así, pastor? Leamos el Nuevo Testamento. Dice que el mismo día que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés con esos 120, el mismo día que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó las buenas noticias, comenzando desde el Antiguo Testamento hasta lo que Jesús había hecho, el mismo día dice que se bautizaron 3.000 personas y la iglesia pasó de 120 a 3.000. ¿Qué necesitas para bautizarte? ¿Qué necesitas? Solamente creer de que lo que Dios hizo en Cristo es total, es verdadero, es suficiente, no necesita más nada. Y lo segundo que necesitas es la humildad, como Naamán, para decir, ¿qué quiere el Señor que haga? ¿Qué tal si el Señor nos hubiera dicho, tienes que ir a darte un baño de lava al Popocatépetl? O de cenizas volcánicas. Ahí estaríamos todos en el Popocatépetl poniéndonos ceniza. Es que Dios me dijo, siempre pensamos que algo raro. Miren, le voy a contar 2 anécdotas mientras pasan los músicos porque voy a terminar con este llamado. Hace muchos años, ustedes no sé si supieron, pero hubo un agua que se hizo muy famosa ahí en Argentina, de donde vengo. El agua de México, así se le llamaba. Había gente que venía en avión a México, les estoy diciendo hace como unos 25 años atrás. Porque según esto, esa agua, creo que era de Jalisco,
era un agua salutífera, que si uno se la ponía no sé dónde en la enfermedad o se la tomaba, entonces uno se sanaba. La gente se tomaba un avión con el dinero que no tenía, a hacer una distancia que no sabía ni a dónde iba, para llevarse nada más que una botellita de esas, para tomarla o para echársela encima. ¿Por qué? Porque a veces estamos más dispuestos a creer en cualquier cosa que creerle a Dios. Algo tan sencillo y algo tan cercano. Por parte de mi mamá, tuve 3 primos, o sea, un tío que ya no vive, y él tuvo 3 hijos. El menor de ellos, Juan Ignacio, que yo creo que está en la presencia del Señor, absolutamente, fue un chico que nació con un problema. Cuando nació, tuvo un problema en el nacimiento y vivió hasta su adolescencia, un poquito juventud casi, vivió en una silla de ruedas, con un problema mental, con una situación de absoluta vulnerabilidad y dependencia todo el tiempo. Y mi tío, su papá, que era capitán de la Marina Mercante, viajaba por todas partes del mundo y le habían dicho que había como un tipo chamán, un brujo, en una tribu del África, que si llevaba a su hijo ahí lo iban a sanar. Mi papá lo había invitado varias veces a las cruzadas evangelísticas y ahora estaba la más cercana, que era en La Boca. Él vivía en San Telmo, bueno, en esa zona. Estamos hablando de 15 cuadras. Él no fue capaz de llevar a su hijo desde San Telmo hasta La Boca, donde solamente había una distancia de 15 minutos en auto. Pero tomó a su hijo, cruzó el océano en el propio barco de la marítima que él comandaba. Llegó a las costas del África, se metió hacia adentro del continente, a un país de los interiores. Después de haber llegado hasta ahí en algún vehículo de línea, tuvo que tomar otro vehículo especial porque tenía que meterse todavía más adentro hasta la tribu y llegar específicamente donde el brujo y participar de un ritual donde le iban a dar de beber algo al muchacho y supuestamente se iba a sanar. Él hizo todo eso con la ilusión de que su hijo, al que todos los días veía enfermo, podría sanarse. Llegaron tambores por aquí, tambores por allá, rituales extraños, lenguajes que no entendían, le dan a beber el líquido. Medio entendieron de que en una semana el chico iba a estar bien. Efectivamente, al poquito tiempo el chico murió. Tenía razón. Está bien porque está en la presencia del Señor. El diablo vino a matar, robar y destruir. Es todo lo que sabe hacer. No tiene otro propósito, no tiene otra agenda. Pero como lo hace desde hace mucho tiempo, lo sabe hacer bien. Y así como mi tío estuvo dispuesto a hacer todo eso, yo estoy seguro que muchos de nosotros que estamos aquí y algunos que están en línea están dispuestos más a hacer algo así que algo tan sencillo como decir: en los próximos bautismos yo me bautizo y me meto a esa agua, que es el agua de la misma llave que todos tenemos en nuestra casa. Es el agua que viene de aguas del municipio. Pero ¿pueden esas aguas limpiarme? Es la sangre de Cristo. Pero esas aguas son un símbolo.
un símbolo de lo que Cristo ha hecho y un símbolo de sepultura y de novedad de vida. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.